Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Bueno, pues capítulo lección 15. Estamos en la lección que tiene que ver con la segunda parte de los 10 mandamientos. Esta lección va a ser un poquito larga, va a ser un poquito larga porque es dentro de lo que es este bloque, segundo bloque, que trata de lo que es la moral. Aquí vamos a profundizar mucho en muchos, quizás vamos a profundizar en la moral, pero vamos a verla desde muchos puntos de vista, ¿vale? Si te fijas, todo ha estado relacionado, ¿no? Cada una de las sesiones que estamos teniendo, cada una de las lecciones son necesarias para la siguiente, ¿no? Y recordarás que las primeras lecciones de este bloque pues han tratado sobre la Sagrada Biblia, ¿no? Sobre la Biblia, cómo leerla, cómo interpretarla, porque al final es la palabra de Dios que nos toca interpretar en cada momento de la historia, ¿no? Y con eso vamos a empezar ahora mismo, nos vamos a basar mucho también en los textos bíblicos, porque primero nos tenemos que situar y después tenemos que darle el enfoque adecuado a este planteamiento moral que tenemos los católicos, y que tenemos que intentar tener en nuestro corazón lo más claro y nítido posible, ¿vale? Porque esto no son una serie de normas, no son una serie de reglas, ¿vale? Al final es un modo de vivir, que tiene que encajar, pues tiene que encajar perfectamente con nosotros, de alguna manera. No puede haber ahí como algo que choque, sino que eso tiene que estar muy claro en nuestra cabeza y tiene que estar aún más en nuestro corazón, que es de donde van a salir realmente nuestras acciones. Bien, pues vamos a empezar. Ahí tienes la tabla de los 10 mandamientos. La lección podría ser simplemente empezar desde el cuarto mandamiento y acabar con el 10º mandamiento. Explicamos y acabamos la lección, pero claro, no sería hecho lo que es una catequesis, pero que bueno, que lo que va buscando es que profundicemos realmente en nuestra fe, para que amemos la fe, para que a través de la fe amemos al Señor, amemos a Cristo, amemos nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra manera de entender el vivir y el transcurrir en nuestro peregrinar, cómo es este peregrinaje en la vida, ¿vale? Y esta es la parte formal, transmitida en el Antiguo Testamento a Moisés en el monte Sinaí, que es lo que está plasmado ahí. Bueno, no exactamente, si te pones a analizar, eso es digamos, es el modo catequético de mostrar los 10 mandamientos, pero se extrae del Éxodo, del monte Sinaí y de otros textos donde se expresa lo que es la ley y la voluntad de Dios al respecto de la ley moral que debemos seguir. Así que para empezar vamos a empezar leyendo este texto del Evangelio, de la misa del día de 31 de julio, para que nos situemos, ¿no? Te lo leo, y ahora vemos qué quiere decir. Mira, en aquel tiempo Jesús dijo al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos lo tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego.
allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta es la primera parte de la lectura. El Señor pregunta, ¿habéis entendido esto? O sea, es algo, normalmente no lo hacen las parábolas, pero en este caso, dada la claridad del mensaje, quiere esa confirmación, ¿no?, de los que están allí. ¿Habéis entendido esto? Ellos respondieron sí. El Señor da la segunda parte del mensaje. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Fíjate el mensaje. O sea, al final, aquí se representa que el reino de los cielos, que es al que todos vamos a aspirar, para lo que realmente estamos destinados, se representa normalmente hay algunas representaciones en las parábolas, como por ejemplo el mar es el mundo, las redes es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la buena nueva, el evangelio, que se echa al mar y recoge peces, esos peces que somos nosotros, los que aceptamos la palabra de Dios. Esos son los peces buenos. Y después están los que no aceptan la palabra de Dios o no siguen sus mandatos. Esta es una cuestión moral. Los que viven una vida conforme a Dios, los que viven una vida de espaldas a Dios. Y el Señor lo dice con una claridad rotunda. Los que viven en Dios, o sea, habrá unos peces que se recogerán en cestos, para, digamos, son los herederos del reino de Dios, y los demás serán expulsados pues al abismo, al infierno. Se plantea el hecho del al fuego eterno, ¿no? Pero esto es una cuestión moral, es una cuestión de decisiones, es una cuestión de libertad, es una cuestión de responsabilidad. O sea, podríamos entrar en la cuestión moral, ética, y podríamos estar hablando en términos filosóficos de todo lo que tiene que ver con la realidad moral del ser humano. Pero más allá de todo eso, en lo que no voy a entrar porque este no es el contexto, ni es el lugar, ni es el momento, hay una realidad, que es que esa ley moral está en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos una cosa que se llama conciencia, y eso es una realidad del ser humano. Es una realidad que tenemos, que es algo innato, es que forma parte de nuestro ser. Es una conciencia moral, y una conciencia moral que coincide en todos los seres humanos, ¿vale? Y que de algún modo se puede distorsionar, o sea, y puede haber una noción del bien y el mal pues equívoca, que es lo que pasa, que es lo que puede pasar. Y esto sería, ya te digo, se puede profundizar muchísimo, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir un poco a la raíz de esto, que esto es parte de una ponderación moral de nuestras vidas, ¿vale? Los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos, como te expliqué en el capítulo anterior, pero en ese caso está muy relacionado con nuestra relación, con nuestra orientación, la orientación de nuestro corazón hacia Dios, de un modo muy, muy, muy directo, esos 3 primeros mandamientos. Pero en este caso ya esa orientación va a ir más derivada a nosotros mismos y a los demás, a lo que tenemos que hacer. La primera parte es lo que tenemos que hacer a respecto de Dios, ¿vale? ¿Cuál es nuestra disposición de nuestro corazón con respecto a Dios? Y eso ya ha quedado claro. Pero ahora es más cómo tiene que ser nuestra vida. Cómo debe ser el devenir de nuestras decisiones en el tiempo que nos toca vivir. Ese orden moral que está escrito en nuestro corazón es revelado a los hombres a través de esas tablas en el tiempo de Moisés. Pero después la revelación toma
culmen en la venida de Jesucristo, ¿vale? Y Cristo le va a dar el sentido a todo eso. Primero hablará de lo que es el mandamiento del amor, que veremos en el capítulo siguiente, y a continuación, después, en el Sermón de la Montaña, que está en el capítulo 5 de Mateo, que también vamos a echar un vistacillo, pues nos explica las bienaventuranzas. Y estos son los puntos de vista, los distintos puntos de vista sobre los que nosotros vamos a visualizar esa ley moral que tenemos que seguir, esos 10 mandamientos básicos que se plantearon al hombre pues casi 2000 años antes de que viniera Jesucristo, hace 4000 años, porque en ese momento eso es lo que necesitaba el hombre, ese hombre primitivo, casi tribal. Pero claro, esa evolución de la sociedad y de absolutamente todo hace que Dios vaya revelando su mensaje de un modo en el que pueda ser entendido. Y el culmen de esa revelación está en la venida de Cristo, por supuesto, que nos muestra a través de la bienaventuranza cómo es Él, que es el que tenemos que seguir, que es nuestro modelo, cómo es su corazón, fíjate. Cristo nos muestra cómo es su corazón en las bienaventuranzas. Por eso el capítulo que veamos dedicado a las bienaventuranzas va a ser muy intenso. Y creo que es el penúltimo capítulo de este bloque moral. Pero para que te des cuenta en torno a qué estamos rotando, orbitamos en torno a la ley moral que habita en nuestros corazones, y cómo de algún modo tenemos que profundizar en ella misma y aprender lo que nuestra Madre Iglesia nos transmite, lo que vemos y leemos en las Escrituras, lo que interpretan los grandes santos, padres de la Iglesia, tal, para impregnarnos de esa verdad. Y fíjate cómo lo digo, porque al final, en hechos de la toma de decisiones, la verdad es fundamental. La verdad es la que nos hace libres realmente. Cuando desconocemos parte de la verdad, o cuando estamos lejos de la realidad, nuestras decisiones son generalmente equívocas. Solo el azar nos puede llevar al acierto, ¿vale? Pero la verdad realmente, estar cerca de la verdad, es lo que realmente nos hace libres, nos hace tomar decisiones responsables, decisiones que puedan elegir entre el bien y el mal. Si yo no estoy en la verdad y estoy en la equivocación, generalmente no puedo elegir entre el bien y el mal, porque no sé lo que es el bien, si solo estoy en la equivocación, en el mal o en los distintos tipos de equivocación que existen. ¿Se entiende? Entonces, sin entrar en las cuestiones filosóficas que tienen que ver con la decisión moral y todo lo que engloba todo eso, pero más o menos ya te lo he resumido, sin entrar en eso, hay que entender que el objetivo de esa ley moral, el objetivo que tiene Dios para nosotros, que es nuestra felicidad, vuelvo a decir. Dios quiere que seamos felices, y que seamos felices en Él, en su amor, en su armonía, ¿vale? En la armonía con Él y con nuestros hermanos, con los demás. Quiere que aprendamos una palabra que se queda muy corta respecto de lo que el corazón puede entender. Esa palabra se llama comunión. Fíjate, unión es algo físico, pero comunión trasciende a lo espiritual, a lo que sale de lo material, ¿vale? A lo que lo supera, ¿vale? A lo que compone tanto lo material como lo espiritual. ¿En qué consistencia es?
si es energía. Yo no me voy a meter en cuestiones de esa porque eso no lo sé. Tengo mis teorías, pero vamos, eso son cosas particulares. ¿Vale? Pero el concepto de unión absoluta, ¿vale? Eso es lo que Dios busca ahí. Es la unión absoluta con nosotros a través del amor. El amor es el vínculo, es el modo, ¿eh? El amor hecho acto, el hecho que hace que nos vinculemos a Él y a su voluntad a través del amor, y al mismo tiempo que hagamos lo que Él hace, o sea, es amar a los demás como a nosotros mismos, a través de hechos y de actos, ¿vale? Dios no es un ente individual que está ahí sin relación, todo lo contrario, está en constante relación con Él mismo, con las tres personas divinas, como hablamos, pero además con todos nosotros, sus criaturas, los ángeles del cielo, ¿vale? Y lo que busca es la comunión, que es la unión, la integración absoluta. Esto se entiende en el concepto también de comunidad. La Iglesia es una comunidad que vive unida en Cristo. Es una unión en el amor, no un sentimiento común, que es distinto. No es me gusta, soy aficionado a la pesca y nos gusta a todos la pesca. Por no poner ejemplo futbolístico, que siempre tiro por lo mismo. Es que esas religiones me pueden. Entonces, no, o la guitarra, ¿no? Nos gusta a todos la guitarra, o la música, nos gusta a todos, nos gusta, es un sentimiento, no, es mucho más profundo que eso, ¿vale? Es una unión espiritual en el amor, es una comunión, es una comunidad que viva unida, ¿vale? Y se cohesiona a través de hechos, de actos. Los actos son los que determinan el amor, ¿vale? No es algo que está ahí en el... Tú quieres a tu mujer porque le tienes que demostrar que le quieres, con actos de amor. Aunque no lo hagas físicamente, simplemente por el deseo de amor que tienes de ella. En tu cabeza, en tu corazón. Con eso se construye el amor. Porque eso al final te lleva a la acción. A superar, a poner... por encima de ti mismo y de tu yo y de tu ego, que es tu egoísmo, pues el beneficio de otros, a superar las barreras que de tu pereza, de todo lo que al final te tira para abajo, que es el pecado, ¿vale? Para ponerte al servicio de los demás. El amor es servir. El amor es olvidarte de ti para servir a los demás. ¿Vale? Y eso al final tiene el efecto de que en los demás hay un bien, pero es que en ti hay más también. Por eso Dios lo que quiere es que salgamos de nuestro egoísmo, porque la felicidad está fuera del yo, del ego, de la soberbia. ¿Vale? ¿Estás fijado de lo que estoy hablando, no? Pues ese es otro punto de vista. Fíjate, un polo. Los 10 mandamientos como base, estructura de la transmisión divina a los antiguos padres, ¿no? Otro polo, las bienaventuranzas, que es la visión siempre actual, la visión de Cristo, de cómo debe ser el corazón de los hombres. ¿Cómo es mi corazón? Después, la visión de qué es lo que nos impide llevar a cabo las cosas, que es el pecado, que eso lo podríamos determinar, lo podríamos resumir en los 7 pecados capitales. ¿Vale? Y la última pata que nos queda es cómo vencer esos pecados capitales, que son las virtudes. Entonces, al final te he hecho un cuadrante donde se relacionan esos 4 elementos, ¿vale? Pero que al final esos son los 4 puntos de vista, desde lo que tenemos que tocar, que abarcar, digamos, pues esta moral cristiana,
católica, ¿eh? Y apostólica, por supuesto. Bueno, tú ya hemos hablado de eso, ya sabes de qué va eso. ¿Vale? ¿Te parece? Y esto es lo que dice el Señor en este Evangelio. Ya no es una cuestión de juicio, ¿eh? Cuando habla al final dice, ¿lo habéis entendido? Sí. Sí, le dijeron ellos, ¿no? Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino, o sea, un escriba es alguien que viene de esos 10 mandamientos que están ahí, o sea, alguien que asume la realidad de lo que es la ley moral de Dios escrita en los corazones, transmitida a Moisés, tal. Vale. Coge esa parte, ¿vale? La familia va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Esto es lo antiguo. ¿Qué es lo nuevo? La bienaventuranza. O sea, conjugar las dos cosas, ¿sabes? Al final es conjugar los dos, las dos cosas. La ley clara, moral, que está ahí, de especificar, de la que vamos a hablar ahora, ¿vale? Rápidamente, porque la vas a entender, muy fácil. Pero también hay que coger lo nuevo, porque al final, de lo que vamos a ser juzgados en esta tirar las redes y esa separación de peces, es de lo que sale de nuestro corazón. Porque de ahí es donde sale todo. Todos los hechos, todos los actos, ¿eh? Todo sale de nuestro corazón. Ese es el motor que mueve nuestra voluntad. Pero eso es lo que determina realmente la acción. El corazón. En la medida en que hay amor, somos menos yo y servimos más a los demás. Buscamos dar el beneficio de los demás por encima del beneficio propio. En la medida en que hay menos amor, nos buscamos más a nosotros mismos. Y nos olvidamos más de que estamos en una comunidad, en un mundo, que compartimos la misma playa, que compartimos el aire que respiramos, que compartimos la comida, que compartimos el agua. Yo que es triste ver ahora mismo las noticias, ¿no? Y ver cómo la gente se muere de hambre 1 de agosto de 2025 y cómo hay gente que deja morir de hambre a otros. Esa es la realidad y eso es el pecado. Eso es el pecado. Dios no tiene nada que ver con eso. Quienes justifican cómo Dios es capaz de dejar es el hombre. ¿Quieres que el hombre sea libre o no quieres que sea libre? Porque nos rompemos las vestiduras con los rollos de la libertad. Pero después no asumimos que la libertad tiene unas consecuencias. Ahí estamos. Entonces, esa conjugación de lo nuevo y lo malo, de lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Eso es lo que realmente hace esa persona que se convierte, o sea, que acepta a Dios tal como es, que lo mueve, Señor, te amo. Y empieza a tener movimientos de acercamiento, a crecer en humildad, que es la clave de esta, es la virtud clave para esto. Y como te decía, la cuarta pata es las virtudes. Esos vicios, esos pecados capitales que se pueden convertir hasta en vicios, se puede contrarrestar con una cosa que son virtudes, que es la repetición constante, continua, voluntaria de hechos buenos, de actos buenos, moralmente buenos, y que van en contra de esos pecados capitales, esos vicios. Así es como se consigue la virtud. Si yo soy perezoso, pues lo consigo siendo diligente, luchando en la diligencia, en vencer mi pereza constantemente, una y otra vez, primero con pequeñitas cosas y después cosas más grandes. Aunque siempre la pereza esté ahí y siempre sea una lucha, pero esa lucha hará de mi personalidad, la personalidad que vamos formando con el tiempo y que vamos robusteciendo en la virtud,
o la vamos diluyendo, la vamos dejando ahí sola en el pecado. La virtud requiere un esfuerzo. Este planteamiento de este camino de los peces que recoge Dios y los pone en cesto no es el camino fácil, ¿vale? Quizás los peces que se tiran son los que se han dejado ir por la corriente. Y los peces que recogen son los que están fuertes, porque han ido luchando con la corriente constantemente, en contracorriente durante toda su vida. Porque seguir a Dios, seguir a Cristo, es luchar en contracorriente desde que nace hasta que te mueres, desde que tienes uso de razón, desde que te haces cristiano, hasta el último día de tu vida. Porque el mundo va por otro sitio y tú vas en contra del mundo. ¿Vale? Bien, pues me voy a poner ya más en pequeñito y entiende que este tema es largo, ¿vale? Bueno, de todas maneras, yo llevo mucho tiempo. Aquí tienes una tabla, ¿no? La tabla de estos 10 mandamientos como lo original, ¿vale? Donde es como un resumen, un decálogo, por eso se dice 10, decálogo, el decálogo. Y después esos 7 pecados capitales, donde aparecen pues los pecados y después cómo vencerlos, o sea, con qué virtudes se podrían vencer, ¿vale? Pero vamos a pegar un repasito, si te parece, a esos 7 pecados, a esos mandamientos que nos quedan por ver, ¿vale? La parte más, ¿cómo diría? Más formal, ¿no? Aunque yo estoy siempre saliéndome de lo formal, ¿vale? Y este cuarto mandamiento, piensa que estamos en el contexto en el que es nosotros y los hombres, ¿vale? Nosotros y nosotros mismos, ¿vale? Nosotros y el contexto que nos rodea, el mundo, la naturaleza, nuestras acciones, ¿vale? Todas nuestras acciones. Pero no hacia, sino hacia los demás, generalmente, ¿vale? Porque ya en los primeros en los primeros 3 mandamientos hemos visto esa relación con Dios. Ese cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, ¿eh? Que tiene el sentido de dar la vida, de entender, honrar es reconocer la dignidad, ¿no? De quien nos ha dado la vida, ¿no? La autoridad. Ese mandamiento tiene mucho que ver también con la autoridad, ¿no? La autoridad sobre los profesores, sobre las personas que nos enseñan, los mayores, ¿vale? La iglesia, el Estado, ¿vale? Va por ahí, implica eso, la obediencia, ¿no? Hacia filiar, hacia tus padres, ¿no? De la gratitud, la ayuda en su vejez, ¿no? Fíjate lo que implica eso. Todo ese tipo de cosas implica una salida del yo, ¿vale? Una salida del yo, ¿vale? Yo no soy, yo no desprecio lo que me dicen mis padres, porque yo sé más que ellos, ¿vale? Que es lo que va en contra de esto, ¿no? Ese desprecio, el insulto, abandonarlo, la violencia, ¿no? Esa rebeldía ante la autoridad, del tipo que sea, ¿vale? Que eso es muy típico en la juventud, ¿no? Esa violencia natural. Pero bueno, no hay que confundir la violencia, digo, la rebeldía, ¿no? La rebeldía, esa rebeldía, pero la rebeldía debe estar justificada por algo, no una rebeldía injustificada porque sí, ¿vale? Después tenemos el quinto mandamiento, que es el no matarás, ¿no? Que es el sentido. Estas son cosas que tenemos, ya te digo, o sea, son cosas que están en nuestro corazón, ¿vale? Y al final es que la vida humana es sagrada, ¿vale? Y nosotros entendemos que la vida humana es sagrada, nosotros entendemos, ¿no? Nosotros entendemos el cristianismo y la fe católica defiende la vida, claro que sí, claro. ¿Por qué? Porque todo lo que va en contra de la vida, la muerte, la muerte es fruto del pecado. Es ir en contra de lo más básico de nuestra naturaleza, ¿vale? Por eso ese cuidado, ¿no? Por defender
al no nacido, porque ya es una vida que está en el interior de su madre, con su ADN, con sus características propias, tiene hasta sus huellas dactilares, que solo va a tener él. Y es una vida que merece la oportunidad que todos hemos tenido, la oportunidad de hacer algo en este mundo. Y cuando se arranca esa vida, cuando se cercena esa vida, le quitamos a un ser humano la posibilidad de cumplir su plan. Pero claro, eso hay quien no lo entiende. Y el que en este tipo de cosas morales, pues es fácil poner justificaciones encima, justificaciones que tienen, digamos, menos peso, menos importancia, por encima de otras que la tienen más. Ese es el engaño, ¿no?, de todo esto, ¿no? Es como, por ejemplo, la propiedad privada frente a la supervivencia de una persona, ¿no? Imaginemos que tú no tienes para comer, pero que no tiene a tu niño o tus dos niños y no tienes para comer. Pues es lícito ir a un sitio y tomar lo que hay allí, porque la propiedad privada está por debajo, digamos, de lo que es la necesidad de comer, de alimentarse. ¿Vale? Es un ejemplo muy tonto, pero en este caso es lo mismo, es la vida por encima de otra serie de cuestiones. La vida, no hay nada por encima de la vida, a no ser que sea otra vida. Y en ese momento se decide, hay casos de madres, ¿no?, que le han propuesto abortar porque tenían cáncer. Y la mujer tiene que decidir si sigue para adelante o no sigue para adelante, pero eso son cosas que tiene que decidir ella, en el sentido de, pues al final es una vida por otra, si está claro que es una vida por otra, ¿vale? Pero frente a un orden, a algo de ese nivel, solo se puede poner encima algo que es de más nivel, y no hay nada de más nivel que la vida humana. Después, la defensa de la vida hasta el último momento. Ahora ya no solo eso, sino está la eutanasia, el planteamiento del suicidio ante cualquier tipo de problemática, por supuesto el homicidio, tal, ¿vale? Pues quiero decir que un mandamiento de este tipo, que es no matarás, que está resumido así, tiene un contexto ético y moral muchísimo más amplio. Por eso te lo explico así un poco. Pero en este caso, pues prohíbe toda acción directa o voluntaria que atente contra la vida, ¿vale? Después todo lo que tiene que ver con el odio, la venganza, el deseo de venganza, todo eso que sale del corazón, pues también va en contra de todo eso. El trato cruel, ¿no?, y desagradable, el trato con crueldad a alguien, ¿no?, y el hablado con crueldad. Eso no es matarlo de alguna manera, pero es un deseo. De algún modo matas matar con la mirada, ¿no?, cuando se dice, ¿no?, o con el corazón, ¿no? Tiene un deseo negativo hacia esa persona. ¿Te gustaría que pasara eso? Eso es ese deseo negativo que sale del corazón, ¿vale? Después el sexto mandamiento, ese no cometer actos impuros, que como verás está en el sexto puesto, de todo lo que hemos visto, porque hay gente que lo pone como si fuera lo único que hay en la vida. La sexualidad, cuando es algo que aquí no hay que darle muchas vueltas a esto, ¿no? Estamos hablando que esto es la ley moral que está en el corazón de los hombres, y al final la sexualidad es un don para el amor y la vida, tiene ese sentido, ¿sabes? No hay otro más allá que eso, y eso se tiene que dar dentro de una circunstancia. Este mandamiento nos invita a vivir la castidad según el propio estado. O sea, yo vivo la castidad en mi matrimonio. Quiero decir que yo no me vivo con cualquiera que vaya por ahí, sino que en mi matrimonio yo tengo relaciones íntimas con mi mujer, ¿no? ¿Me explico? Y hay personas que no se casan porque no deberían tener relaciones íntimas con nadie. Es que, ¿y eso cómo puede? Bueno, pues que es así. Quiero decir que la actividad sexual que puede tener una persona se circunscribe a la actividad conyugal que pueda tener con su esposa dentro del matrimonio, ¿vale? Todo lo demás puedes buscar el yo, el beneficio, la satisfacción personal, que eso está fuera
de lo que es la realidad sexual del hombre. La realidad sexual dentro de esa ley moral, claro. Después podemos darle todas las vueltas que queramos, ¿vale? Por lo tanto, esto implica, pues al final, tener un respeto por el cuerpo propio, el ajeno, por supuesto, la fidelidad, por supuesto, en el matrimonio, y tener una educación efectiva y una pureza de intención en las cosas, y un dominio de uno mismo, claro. Al final es como es parte de ahora cuando lo conectemos un poco con esos pecados capitales, ¿no? Es dejar llevar, pues bueno, un instinto, y realmente nosotros no somos animales para dejar fluir el instinto, sino que tenemos que tener un dominio de uno mismo, ¿no? De nosotros, en todos los sentidos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué va en contra de este mandamiento? Pues todo lo que son relaciones fuera del matrimonio, todo lo que tiene que ver con la pornografía, la masturbación, el adulterio, la prostitución, ¿vale? Y todo lo que sea una forma de uso egoísta de lo que es la sexualidad, ¿vale? Lo veremos cuando veamos también las bienaventuranzas. Y una bienaventuranza preciosa que todavía no hemos visto, que es bienaventurados los limpios de corazón, ¿no? Después tenemos este séptimo mandamiento: no robarás. Este tiene que ver con lo que es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque realmente nada es nuestro. O sea, Dios es el dueño de todo, ¿vale? Pero este mandamiento lo que protege es la propiedad privada, y lo que promueve es que haya una justicia social y solidaria, ¿vale? Por lo tanto, lo que se va buscando aquí es un uso justo de los bienes y que se compartan las necesidades. Se busca también lo que es la honradez, lo que es pagar las deudas, cumplir los compromisos, ¿vale? La justicia social en el trabajo, el respeto por el bien común, ¿vale? Esto es lo que está alrededor de este mandamiento, ¿no? Y todo lo que va en contra, pues todo lo que es el robo, el fraude, la corrupción, la injusticia laboral, ¿vale? El enriquecimiento ilícito, especulación, avaricia, ¿vale? Después, el octavo mandamiento, pues tiene que ver con lo que verbalizamos, pero bueno, también tiene mucho que ver con otras cosillas, pero bueno, al final no dará falso testimonio ni mentirás. Ese es el octavo mandamiento, ¿no? Que la verdad es esencial para la vida humana. De hecho, en nuestra relación, en nuestra sociedad, los derroteros que vamos tomando, porque realmente hay mucha gente que va detrás de una mentira o de muchas mentiras, ¿no? Entonces, este mandamiento lo que llama es a vivir de verdad, vivir la veracidad, buscarla, ¿vale? Ser fiel a la palabra dada, ¿no? Las personas dan una palabra, ¿no? El respeto también por la reputación del prójimo. En contra de esto está la difamación, la calumnia, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Implica, por supuesto, decir la verdad, guardar los secretos, ¿no? Ser una tumba, en el sentido de que lo que tú escuches no salga de ti, salvo que específicamente sea para algo, te lo hayan dicho, no, esto sí es una cosa que es bueno que lo sepa todo el mundo, pero fuera de eso nadie tiene que saber lo que una persona cuenta a otra, ¿vale? Por supuesto, como he dicho, ¿no? Evitar la calumnia, la difamación, la mentira, y ser testigos sinceros de la fe, que esto es fundamental, ¿no? Después, lo que está en contra, pues todo lo que son las mentiras, las medias verdades, la manipulación, el engaño a expertos, los chismes, la murmuración, hacer juicios temerarios, pues directamente se enjuicia a alguien, se le crucifica directamente, y esto es algo que vemos constantemente ahora mismo ya en las redes sociales, ¿no? Y está muy en boga. Después está el noveno mandamiento, que tiene que ver con no codiciarás la mujer de tu prójimo, que es ese deseo de pensamiento sexual también, que tiene que ver con el sexto mandamiento. El sexto y el noveno están muy relacionados, ¿vale? El sexto es el acto desordenado de la sexualidad, y el noveno es el que está en la cabeza, en el corazón, es en deseo, ¿vale? Es mirar a una mujer con objeto, es mirarla con deseo,
¿vale? Para un hombre, claro. Para una mujer es mirar a un hombre con deseo. Y lo mismo, o sea, lo mismo hombres y mujeres, ¿no? ¿Vale? Entonces, tener ese deseo de posesión de la otra persona, que solo se tiene con tu propia mujer. Al final, tú te entregas y ella se entrega a ti, ¿no? En el caso matrimonial, ¿no? Fuera de eso, pues hay que tener esa visión, esa pureza de corazón, ¿no? De la que hablaremos cuando veamos las bienaventuranzas, ¿no? Y tan necesaria, ¿no? Tan necesaria para nosotros, para ver a nuestros hermanos, hombres y mujeres, muy, muy lejos de lo que es su realidad sexual, ¿no? O sus atributos, ¿no? Sexuales, ¿no? O sus atributos como mujer o como hombre o como, ¿no? ¿Vale? De eso va, ¿no? Este mandamiento. Y el 10º, que es no codiciarás los bienes ajenos, pues que tiene que ver mucho también con el que vimos de no robarás, ¿no? Y del mismo modo está relacionado desde el punto de vista de lo que es el corazón, el deseo, ¿eh? Son dos mandamientos que van, este 9º y el 10º van al corazón del hombre, es lo que sale del corazón, ¿vale? Es como enseñan a purificar los deseos para no poseer a los demás ni las cosas como ídolos, ¿no? Ese deseo de tener algo, ¿no? Que tienen otros, ¿no? Que está ahí la felicidad tal o por lo que voy a luchar en mi vida, ¿no? Gente que lucha en su vida y pone todo su empeño por una cosa que quiere conseguir, ¿no? O por un tema que quiere conseguir, ¿no? Vale. Por lo tanto, aquí es necesaria esa pureza interior, esa modestia interior, ¿vale? Y desapegarse un poco de los bienes materiales, ¿no? Al final, esto es algo pasajero, hay que entender lo que es así y tenemos que tener unos mínimos que tenemos que vivir, ¿no? Pero más allá de ellos, pues todo lo que sea que esos medios se convierta como fines, como algo que yo quiero, necesito, idolatro en algunas ocasiones, ¿vale? Entonces eso es un problema, ¿vale? Por lo tanto, eso, en contra de todo esto va lo que es el deseo desordenado de lo que no es nuestro, ¿vale? Todo lo que no poseo, ese deseo por tener lo que no tengo. Y por supuesto la envidia, los celos, la comparación constante, ¿vale? Los celos al final es como una inseguridad en uno mismo, ¿vale? Una persona tiene celos porque es una persona insegura realmente del amor, no del otro, sino de uno mismo, ¿vale? Y ya está. Bueno, digamos, esto es lo que te quería plantear sobre los 10 mandamientos, ¿no? Después, versus esto, vemos pues esos 7 pecados capitales, que llevamos 43 minutos, ¿vale? Que al final son el peor de todo, por supuesto, que es la soberbia, ¿vale? La soberbia es creerse superior a los demás, sobre todo incluso a Dios en algunas ocasiones. Es buscar ser el centro, no aceptar límites, creerse un Superman casi, ¿no? Estas cosas que venden, ¿no? Todo lo que desees lo puedes conseguir, ¿vale? Ni corrección, ni que nadie te pueda corregir, ¿no? El ejemplo al final es los que siempre quieren tener razón, ¿no? Y desprecian a otro, ¿no? O se sienten que no necesitan a nadie, ni lo van a necesitar nunca. Se sienten autosuficientes, ¿vale? La soberbia nos separa del amor de Dios, ¿no? Nos separa porque rechaza el amor de Dios, ¿vale? Porque lo que pretende es no necesitarlo, fíjate. Esto nos lleva a no dejarnos amar, ¿vale? No nos dejamos tampoco perdonar, fíjate, que es peor también. Normalmente nos lleva tampoco a perdonar, ¿vale? Y por supuesto no se abre a la humildad.
Este se comenta que fue el pecado origen, ¿no? El de Adán y Eva, y el de los ángeles también. Y está en relación directa con los mandamientos, que será amar a Dios sobre todas las cosas y honrarás a tu padre y a tu madre. Esto te lo he dejado puesto en la descripción del vídeo, ¿vale? Te dejo el texto de esta lección, ¿vale? Después, por supuesto, está la avaricia, que es codiciar, el afán desordenado por las riquezas, ¿no? Que es un deseo insaciable de poseer cosas materiales, tal, que por supuesto, contra qué pecado, contra qué mandamiento, pues contra no robará y no codiciará los bienes ajenos. Una cosa que ese es de los más claros, ¿no? La lujuria, que es el deseo desordenado por la sexualidad, ¿vale? Que es buscar ese placer sexual fuera del amor verdadero y del plan de Dios, o sea, fuera del matrimonio, ¿vale? Está los ejemplos, pues todo lo que es consumo de pornografía, de las relaciones sin compromiso, ¿vale? Las infidelidades, ¿vale? Eso es dejarnos llevar por ese pecado que es la lujuria. Y por supuesto va a encontrar los mandamientos que son el sexto y el séptimo, el sexto y el noveno, que no cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que es lo mismo que no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero que realmente como ese mandamiento se determina así, como no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿vale? El noveno y el sexto. Después está la ira, que es como dejarse dominar por la rabia interior, ¿no? Es dejar que la parte negativa de todo nuestro corazón tome posesión casi de nosotros, ¿vale? Y nos lleve casi a la violencia, a guardar rencor. Es el ejemplo de cuando se golpea, se insulta, se maldice, se desea mal al prójimo, y por supuesto está muy relacionado pues con el quinto mandamiento, que es no matarás, y también de una manera indirecta con no mentirás, bueno, porque al final se expresa cuando se expresa con calumnias, con insultos y demás. El quinto es la envidia, que es la tristeza por el bien ajeno, ¿vale? Molestarse porque otro tiene algo bueno, ¿vale? Puede ser éxito, la belleza, puede ser guapo o guapa, o puede tener virtudes, ¿no? Y ya es molestarse por eso. Esa es la envidia, ¿vale? Ejemplo, pues muchas veces cuando se critica que le va bien, sentir celo, alegrarse por el fracaso de otro, ¿vale? Criticar al que le va bien, he querido decir. Eso nos separa del amor de Dios, ¿no? Aquí te lo he dejado escrito, te he puesto lo que es cada uno de esos pecados capitales, que es lo que es el ejemplo, cómo nos separa del amor de Dios, que eso es la clave, en qué mandamiento quebranta y cómo se relaciona una cosa y otra, ¿vale? Lo puedes leer aquí cuando tengas tiempo. En este caso, la envidia pues tiene que ver con no codiciar los bienes ajenos, por supuesto, y el octavo mandamiento, que no dará falso testimonio ni mentirá. La gula, que es el sexto, tiene que ver con los excesos, ¿no? Los excesos en la comida, la bebida, los placeres en general, ¿vale? Todo lo que son la parte sensorial que en muchas ocasiones es también las experiencias, ¿no? Ahora le llaman las experiencias, ¿no? Vivir nuevas experiencias. Eso dentro de un orden está bien, y crecer en conocimiento, pero siempre que se plantee de qué estás dejando de lado para vivir ese conjunto de nuevas experiencias, ¿vale? Que ese es el tema, ¿no? O si ese vivir nuevas experiencias es tu fin, tu Dios, tu objetivo en la vida, ¿vale? Esa gula, esos excesos, es perder el control de esos deseos corporales, ¿vale? Especialmente entre lo más básico, que es la comida y el alcohol, ¿vale? Pero bueno, también tiene que ver con otras muchas cosas, ¿no? Comer o beber sin moderación, despreocuparse del ayuno, o sea que de momento en los que además los cristianos, ¿no? Vivimos momentos en los que ayunamos, que son
4 veces al año y de una manera muy leve, muy sutil. No es como antes. Ahora se plantea que todo el mundo viva el ayuno, nadie se rompe las vestiduras, pero si lo haces porque quieres tener un dominio de ti mismo, demostrarle a Dios que lo quieres a través de eso, pues ya la gente se rasga las vestiduras con una facilidad bestial, ¿no? Entonces la gula, pues, de algún modo, pues va contra el quinto mandamiento, porque es algo que es autodestructivo, ¿eh? Beber en exceso, comer en exceso, al final es no cuidarte, ¿no? Es ir en contra de la salud propia, ¿vale? Ese no matarás tiene que ver también con no solo con los que están en nuestro entorno, sino con nosotros mismos también, ¿no? Se habla también de lo que es el pecado de o sea, una mutilación, ¿no? Mutilarte de algún modo es un pecado contra ese mandamiento, ¿vale? Bueno, y en séptimo lugar pues tenemos la pereza o la acedia espiritual, que no es solo una flojera física, no solo eso, que también cuando tú al final dejas cosas más importantes por simplemente el exceso de descanso, el exceso del descanso tiene su tiempo y es necesario, por supuesto, pero si estás dejando cosas que son más importantes, que son necesarias y que son responsabilidades que tienes en tu vida, en tu trabajo, adquiridas con tu familia, con tus amigos, ¿sabes? Simplemente por la pereza, pues eso también en parte va en contra de nuestra propia de nuestra naturaleza, ¿vale? También esta pereza o acedia espiritual también va con respecto a lo que es Dios, a el hecho de por qué no rezo, por qué no voy a misa, por qué no acudo a la iglesia a participar, ¿no? A participar en la comunidad de las cosas que entonces tiene que ver mucho con ese mandamiento que es santificarás la fiesta, ¿vale? La pereza, ese santificar la fiesta, entender, dejarse mover por el amor y superar pues la pereza, que nos impide pues llevar a cabo con obra pues esos actos, ¿no? O sea, al final cada pecado capital ataca directamente a los mandamientos, ¿vale? No es una cuestión de reglas arbitrarias, sino o sea, los 10 mandamientos no son reglas arbitrarias, quiero decir, sino que son caminos hacia una vida plena en comunión con Dios y los demás, ¿no? Entender esta relación ayuda al alma a examinarse con verdad y descubrir dónde necesita la conversión, la gracia, el conocimiento y la virtud. Bueno, todo eso te lo he dejado ahí más o menos escrito, y aquí en este vídeo hay un cuadro donde más o menos hay algunas cosillas, pero en este siguiente, que es este de aquí, que es el cuadro del que te hablaba al principio, aquí tienes lo que es ese pecado capital que hemos estado hablando, los 7 pecados capitales, el mandamiento que vulnera, ¿vale? La virtud contraria, ¿vale? Y la bienaventuranza que lo purifica, ¿vale? La bienaventuranza que está en el capítulo 5, que son 10 bienaventuranzas, en este caso, perdón, 9 bienaventuranzas, en este caso son solo 7 las que se nombran, pero bueno, esto es un pequeño resumen, ¿no? O sea, ante la soberbia, que el pecado que vulnera es amarás a Dios sobre todas las cosas, el mandamiento que vulnera. La virtud contraria, la virtud para superar esa soberbia es la humildad, y la bienaventuranza que lo purifica, o sea, es como en nuestro corazón, como realmente esa virtud en nuestro corazón tiene que tomar forma. Esa es la bienaventuranza. Es en este caso bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una lección solo dedicada a las bienaventuranzas, pero fíjate, mira, para que aquí tengo el capítulo 5 de Mateo, ¿vale? Y a partir del versículo 3 empieza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Pero fíjate bien, te dije, yo tengo este evangelio que tiene la versión en latín, ¿eh? Y bienaventurados, la palabra que lo identifica, la traducción en castellano es bienaventurados, ¿no? Pero la palabra es beati, beati. Bienaventurado es beati, que suena beato, a santo. Serán santos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santos los pobres en el espíritu. O sea, santo es estar en comunión con el Señor. Son santos. Estamos en comunión con el Señor. Bienaventurado suena a la consecuencia, a la felicidad. Vivir en comunión con el Señor es la felicidad de estar en Él y de hacer las cosas bien, que es de lo que va hecho. Al final, como te decía ya, para ir cerrando el círculo, la cuestión moral tiene que ver mucho con la conciencia y con el sentimiento de he hecho lo correcto. Y más allá de eso es he hecho lo correcto según Dios. He hecho lo correcto según la verdad. La verdad. La verdad de verdad. Porque, ¿qué es Dios? El camino, la verdad y la vida. Cristo lo dice así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad no es equivocación. El resto de las opciones son las que realmente son equívocas. Por eso tenemos que ver la moral cristiana desde esa perspectiva, tal como decía el levita aquí, ¿no? Como decía el Señor, ¿no? Tiene que ver lo viejo y lo nuevo. O sea, esta columna que está aquí, de los 10 mandamientos que vulnera, y esto que está aquí, lo nuevo que son las bienaventuranzas, que es cómo realmente esto que está aquí, que es amar a Dios sobre todas las cosas, habita realmente en nuestro corazón, siendo humildes. ¿Cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? Primero, siendo humildes. Siendo pobre significa siendo completamente desprendidos de todo. Primero, espiritualmente. Señor, no soy nada. Soy una criatura que está en tus manos. Y seré lo que tú quieres que sea. Yo seré lo que tú quieres que sea, yo seré. Por lo tanto, las bienaventuranzas, todas ellas, como ves aquí, ese no robarás tiene que ver con la avaricia y es la virtud contraria a la generosidad que se trabaja desde aquí. Desde aquí, quienes tienen hambre y sed de justicia. Fíjate, cuando estamos hablando de el sentido de la propiedad. Y aquí hablamos de sed de justicia. La justicia solo puede venir del bien. En cuanto hay un error en la justicia, pues aparece una cosa que se llama la injusticia. Exactamente lo contrario. No existe, como una vez me dijo un jurista por ahí, lo alegal, lo que no está dentro de la legalidad. En este caso no, Hay cosas que en la ley de los hombres puede haber cosas que no estén aún reguladas. Claro que sí. Pero en la toma de decisiones del ser humano no hay nada alegal. Están los peces que son recogidos para el reino de Dios, esos que fueron luchando contra corriente, que eran los fuertes, y están los que están desechados, los que se dejaron llevar por la corriente todo el tiempo de su vida de existencia, encanijados, sin lomo que comerse. Como verás, la lujuria, porque todo lo que tiene que ver con todos los actos impuros, los deseos impuros,
¿Qué es lo contrario? La castidad, el dominio de uno mismo, la realidad, amar nuestro cuerpo como un templo donde habita Dios, un templo de pureza. Esa es la castidad. De manera es llenar nuestro corazón de Dios, no llenarlo de otras cosas, para que salga la acción de Dios en nuestro cuerpo también, que lo cuide. Un cuerpo que sea cuidado, por supuesto que sí. También tiene mucho que ver eso, ¿eh? Que nosotros respetemos nuestro cuerpo. El cuidado viene del respeto de nuestro cuerpo. Y por supuesto, para qué sirve cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y para qué son cada una de las partes de nuestro cuerpo. Dándole sentido para el que han sido creadas. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que pasa es que el deseo sexual es tan potente y reproductivo en la especie humana, igual que el de comer y el de beber y ese tipo de cosas, que pues sale esa parte animal nuestra. Pero que eso se soluciona solo de un modo, que es con la pureza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, es necesario alcanzar esa limpieza en el corazón, que normalmente entra por la vista, fíjate. Esa limpieza en la mirada, en los pensamientos y por supuesto después en el corazón, para entender que solo en tu corazón tiene que estar lleno de lo que es Dios y los demás, por supuesto, en el orden que tiene que estar tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus amigas, tus compañeros, tus compañeras, y en un orden establecido por tu propia moralidad, por tu propia ley, no en un desorden. No dejarse llevar por esa lujuria que te puede llevar el sentimentalismo, esa ruptura, que agrieta realmente tu corazón y que puede dejar pasar a alguien dentro en un lugar donde no debe estar. Es que esos son la mayoría de los problemas que surgen en este tipo de temas. La lujuria es un deseo que abre el corazón y lo fisura. Y al final entra como una especie de gotita, poquito a poco, que al final lo rompe por ahí. Y como estos son todos los pecados capitales son así, no son de golpe, no entran las cosas de golpe. ¿Vale? Es como la ira. Si yo me contengo cuando voy conduciendo, por poner un ejemplo, y voy intentando pensar en los demás y voy intentando hablar con Dios y tratarlo y pedir por los que se cruzan, y el que se cruza en ese momento, aunque sea de la manera más incorrecta del mundo, y yo le salto un improperio, estoy saltando lo que tengo en mi corazón en ese momento. Pero si yo vivo esto, que es la mansedumbre, ¿vale? La mansedumbre bien entendida. La mansedumbre se tiene que entender desde la humildad, ¿vale? La mansedumbre no es apocamiento, ¿vale? La mansedumbre es servicio. Se tiene que entender desde el servicio, fíjate, a los demás, el servicio en el bien a los demás. Que se trabaja así, bienaventurados los mansos, porque le darán la tierra. Ya te digo, aquí hay un capítulo aparte, esto hay que verlo con tranquilidad. Después la gula, lo mismo, contra la templanza, ¿vale? También el quinto mandamiento, el desorden en uno mismo, en la falta de cuidado personal, tal. La envidia, que tiene que ver directamente con la caridad, con la benevolencia, tal. Y la pereza con la diligencia, como hemos ya hablado. Bueno, yo creo que te lo dejo todo en la descripción. También, una cosa muy importante, en el libro de Don Oscar Maixé, desde la página 60, 61, 62 y 63,
y 64, o sea, de la 60 a la 64, ¿vale? Aquí, desde la 60 a la 64, pues se hablan de los 10 mandamientos, de su significado, de lo que significa, de lo que la Iglesia además ha profundizado a nivel moral y que nos enseña en su catecismo, ¿vale? Para que tengamos una idea clara y nítida de lo que es la verdad. Y la verdad es lo que realmente nos lleva a la toma de decisiones correctas, o a la toma de decisiones correctas o incorrectas, pero nos lleva a la libertad. La verdad es la que nos hace libres. Y solo la verdad auténtica, la verdad absoluta, la encontramos en Dios. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a dejar este capítulo, que ya se ha alargado bastante, no puedo alargarme más. Creo que ha quedado claro estos 10 mandamientos vistos desde estas 4 perspectivas importantes. La lección 16, pues hablaremos de lo que es el mandamiento del amor, amar a Dios y al prójimo, ese resumen de toda la ley, que hay que verla desde el concepto del amor. Y la del 17 pues serán las bienaventuranzas, ¿vale? Te digo para que veas cómo está enlazado todo el plan, todo está en un plan, ¿vale? Pues nada, mucho ánimo. Espero que si tienes duda o lo que sea, ya sabes, me consultas lo que tú quieras, y poquito a poco, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo mismo me voy preparando cosas y voy descubriendo que, como hablaba hoy con un amigo, cada aspecto que tocas es insondable, es increíble la profundidad que hay ahí, es increíble. Y es una maravilla, que decir que nos moriremos y sabremos muy poquito. Él me ponía un ejemplo, ¿no? Es como correr, ¿no? Aquí en la Tierra versus la velocidad de la luz, ¿no? Sí, estás corriendo y estás avanzando algo, pero con respecto a la velocidad de la luz es muy poco. Pero bueno, algo estás avanzando. Pues esa es la comparación. Frente a todo esto, una de las cosas más bonitas que hay es que vuelvo al principio de la lectura, ¿no? Es como ese reino de Dios que nos espera, ¿no? O sea, merece la pena esto, que es la última cuestión que habría que plantearse, ¿no? ¿Merece la pena vivir en contracorriente? ¿Merece la pena la lucha? Porque es una lucha constante. La lucha en la virtud, de vivir en la virtud, es constante, una lucha constante. Que conforme se va dando, pues normalmente va costando menos. Al principio cuesta más. Esta parte de aquí, vivir aquí, es lo más fácil del mundo. Es dejarse llevar. Reírte cuando se ríe todo el mundo. Es ver el programa cuando se mete cuando hacen el típico comentario de siempre en contra de Dios, de la Iglesia, de los santos, de tal, reírse o seguir viendo ese programa, hacer lo que hace todo el mundo, ¿vale? Esto es vivir en contracorriente. ¿Merece la pena? Hombre, yo creo que sí, porque detrás de vivir en este contracorriente está la felicidad y el reino que Dios nos espera, que es espectacular. Venga, te dejo que me están llamando por ahí atrás. Venga, hasta luego. Ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento. En ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo.
Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí, en el ahora, en la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, espíritu de vida, espíritu de amor, transforma, espíritu de sabiduría, ilumina, espíritu creador, renueva, corazón, cielo y tierra, por tu amor. Parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mece en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón, el cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.